Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de Pastelería Internacional 1. Mi nombre es Jorge Orbegoso y hoy día vamos a preparar cakes, es decir, batidos pesados. Para el día de hoy tenemos dos recetas, un pan de plátano y nueces o un cake con una miga apretada de plátano con pecanas, nueces o el fruto seco que a ustedes les guste y un cake inglés. Así que vamos a empezar con el pan de plátano. A esta receta se le dice pan de plátano por la miga, justamente que es tan ajustada, tan apretada, y también por la forma que va a tener, forma rectangular. Colocamos huevos en el bol de la batidora, son 2 unidades de huevos enteros, yema con clara, y vamos a batir hasta espumar. Una vez que levanten espuma, vamos a agregar azúcar rubia y azúcar blanca. Añadimos azúcar. Yo tengo aquí mezclada ya el azúcar rubia con el azúcar blanca, así que agrego todo acá. Y mientras los huevos se siguen batiendo con el azúcar, aquí tenemos el plátano, que tiene que ser un plátano bien maduro para esta receta, el más oscuro que encuentren. Con un tenedor vamos a hacer un puré rústico. Si ustedes tuvieran mayor cantidad de receta para preparar, podrían procesar el plátano en un procesador de alimentos o pasarle un mixer por encima. Evitar licuarlo porque al licuar el plátano se vuelve muy líquido, muy suelto. Y luego suelta la preparación también. Una vez que tenemos el puré de plátano, lo reservamos. Vamos a ver cómo está este batido. Levanta espuma. Entonces, en ese punto ya está bien. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo a un bowl. ¿Acá? Y vamos a agregar aquí el aceite de girasol o algún aceite neutro de a pocos con la espátula o con un batidor de globo. Pueden hacerlo un poco de forma envolvente también. Recomendable que utilicen un aceite delicado de sabor para que no le tape justamente la fragancia que tiene el plátano, las pecanas que van a ir luego y todos esos sabores. Así que vamos mezclando. Vean que en todo momento
He mantenido la espuma del batido de huevos. Y ahora voy a agregar el puré de plátano acá. También lo unimos muy bien, ¿sí? Vamos a reservarlo un momento de un lado, porque ahora es momento de cernir harina de pastelería sin preparar como siempre. Todas nuestras recetas en Pastelería Internacional siempre van a ser con harina sin preparar. Aquí mismo le agregamos polvo de hornear y vamos a agregar estos ingredientes secos a nuestro batido. Todo acá. Mezclamos con la espátula de goma. Y si hace falta más trabajo porque se forman grumos por la harina o por cualquier cosa, pueden colocar también el batidor de mano. Una vez que tengo la masa ya lista, así de esta manera, le puedo agregar algunas otras opciones para que sea más atractivo este cake o este pan de plátano. Por ejemplo, vainilla. Quizá también una pizca de sal para resaltar más los sabores. E incluso podríamos colocar canela, nuez moscada, alguna especia de pastelería que a ustedes les guste. Mezclamos bien. Y ahora, ya casi para terminar, vamos a agregar granola, que es una mezcla de cereales con fibra, frutos secos, endulzado con miel. Esto es para que le dé una textura crocante. Todo esto viene acá. Si alguna granola viniera muy grande, porque a veces vienen poco que se juntan, las pueden romper también. Aquí justo se pasó unita. Ahí está. Integramos la granola. Y por último, las pecanas. Las pecanas o las nueces que ustedes vayan a utilizar pueden ser nueces mariposa, nuez de pecan, que son estas de aquí, pistachos, cashews, manís, lo que ustedes quieran. Hay dos opciones de colocarlo. Picado, mediano, no tan chiquito tampoco, o simplemente entero, acá la masa, envolverlo muy bien con la espátula, de tal manera que cuando se corte el cake, la nuez se va a notar más en lo que es su forma original. Entonces yo prefiero colocarlas así enteras, me gusta más, pero ustedes pueden elegir el método que más prefieran. Me voy a reservar unas cuantas nueces de pecan para colocar encima del cake al final de manera decorativa. Mezclamos y reservamos esta masa para después colocarla en el molde. Vamos ahora a empezar con el cake inglés. Muy bien, estamos listos entonces para preparar el cake inglés. Esta es una receta que se utiliza mucho para casamientos, bodas, alguna ocasión especial, porque como es un queque que tiene frutas por dentro, las frutas confitadas y las pasas principalmente, las frutas en pastelería es sinónimo de abundancia y de prosperidad.
Entonces son recetas que usualmente se utilizan cuando hay alguna ocasión importante, por ejemplo Navidad también. Así que vamos a hacer un cake inglés con fruta confitada, con pasas, y ustedes podrán reemplazar las pasas quizás por pasas rubias, pasas morenas, higos, dátiles, y la fruta confitada también, si les gusta quizás cereza confitada o le quieren poner naranjas confitadas, también lo pueden hacer, siempre respetando los pesos. Entonces vamos a empezar con la mantequilla. La mantequilla tiene que estar en textura de pomada, así como una cremita. Yo la tuve hace un momento fuera ya del refrigerador. Como estamos en tiempos de calor, se ablandó. Si preparan la receta en tiempo de invierno o hace frío, pueden llevar la mantequilla unos 10 segundos como máximo al microondas para que se ablande. A la mantequilla en pomada le vamos a agregar esencia de vainilla. Y si también quieren, le pueden colocar una pizquita de sal. Ahí. Saborizamos la mantequilla. Y vamos alistando el azúcar impalpable. O el azúcar impalpable, como ustedes prefieran. Azúcar. Pasamos por un tamiz. Esta es una receta que lleva azúcar impalpable. No es muy común encontrar los cakes con azúcar impalpable, pero ¿qué beneficios dan? Dan el beneficio o la característica de que la miga es mucho más prolija. Se ve mucho mejor el corte del cake. ¿Sí? Y vamos a agregar el azúcar aquí a nuestro cremado. Aquí a la mantequilla en pomada. Unimos primero lentamente para que no nos vaya a saltar todo y luego batimos. Esta receta también la pueden hacer en una batidora, si ustedes lo prefieren, pero yo preferí hacerla a mano para que vean que es perfectamente posible. Una vez que tenemos esta textura, que es un cremado, cremado es batido de mantequilla con azúcar, vamos a agregar los huevos, ahí, un primer huevo, batimos bien, el batido es importante para mantener la emulsión, que es la unión de una grasa con un líquido. En este caso el líquido es el huevo, la grasa es la mantequilla con el azúcar. Nuevamente batimos. Y una vez que tenemos ya todo integrado, vamos a reservar un momento porque ahora vamos a listar los ingredientes secos. Nuevamente nuestro cernidor con harina y con polvo de hornear. Cernimos. De la cantidad de harina que tenemos aquí, vamos a utilizar
una parte para poder enharinar las frutas. Tenemos aquí fruta confitada, pasas. Si ustedes quieren a la pasa, le pueden colocar un poquito de ron, dejarlo macerar por un par de horas, por unas 3 horas, 4 horas, sería lo correcto. 4 horas es lo adecuado. Y así tener una pasa macerada. Yo no la tengo macerada con anticipación porque el tiempo no nos da. Así que lo que vamos a hacer es guardar el ron para el final, para que cuando salga el cake del horno, le vamos a vertir ron en caliente. Unimos la fruta confitada con las pasitas y vamos a agregar un poco de la harina aquí. Ustedes ya se imaginarán para qué se hace esto, para que la fruta no se vaya al fondo, que estén bien enharinadas, que estén sueltas. Un poquito más. Esto es mejor hacerlo con la mano para que sientan la fruta. Y ahora sí, vamos a agregar el resto de la harina aquí, a nuestro cremado. Integramos. Primero lento, luego con más fuerza. Entonces miren la consistencia de la masa. Una masa con fuerza que va a poder sostener justamente toda la fruta. Acá. Ahora sí, con una espátula de goma vamos a agregar toda la fruta aquí y la integramos de esta forma, así como envolvente. Una vez que tenemos la masa ya con la fruta bien distribuida, reservamos y ahora vamos a listar los moldes. Ok, continuando entonces, tenemos aquí los moldes que ya están previamente listos, ¿no? Ya están con su papel manteca a la medida del molde. Siempre es bueno que sobresalga un poquito. Está enmantequillado y enharinado. ¿Ok? Entonces, el cake inglés lo vamos a colocar en un molde un poco más grande para que tenga mejor espacio y se pueda cocinar parejo. Tengan en cuenta que esta miga es más compacta. Se nota desde ya en la consistencia de esta masa en crudo. Así que vamos a darle buen espacio para que se desarrolle bien en el horno. ¿Sí? Esparcimos. Recuerden siempre llegar a las esquinas de sus moldes para que sus esquinas no queden hundidas. ¿Sí? Listo. Y ahora vamos con los moldes más pequeñitos para el pan de plátano o este cake de plátano de miga también justa. Colocamos aquí la masa.
Y yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados. Y esto va a tardar en el horno aproximadamente 40 minutos. Y a partir de los 40 vamos a comprobar la cocción. Puede pasar que los 40 minutos ya estén listos o puede que todavía le falte un poquito. Entonces, dependiendo de ese tiempo, vamos a ver si hace falta más tiempo de cocción o si ya estamos bien. Y las pecanitas, recuerden que hemos reservado, las pueden poner por aquí encima para el pan de plátano. Muy importante, no abrir la puerta del horno durante la cocción. Ya ustedes seguramente tienen una idea por qué. El aire frío hace que nuestras masas que están en crecimiento reciban ese cambio brusco de temperatura y se bajan. Así que nos vamos al horno con todo esto y a esperar 40 minutos. Y aquí tenemos los cakes que ya salieron del horno. Estuvieron al final 45 minutos, 46 aproximadamente. Estos son los pan de plátano ya con azúcar impalpable. Y aquí tengo el cake inglés, que les quería mostrar cómo es que esto simplemente se levanta con el papel manteca. Y ahora le retiramos el papel de esta manera para ponerlo en el plato y terminarlo de decorar con azúcar impalpable. La decoración de un cake es bastante simple, muchas veces incluso no lleva nada, pero digamos que lo más usual es ponerle siempre un poquito de azúcar glass por encima y nada más. A diferencia de un queque o un cake que vayamos a preparar para una torta, los queques que son para torta se tienen que alisar, se tienen que cortar, emparejar, porque seguramente se van a cubrir con alguna crema, con fudge, con fondant, con algo por el estilo. Pero un cake, lo lindo del cake es dejarlo con la marca del crecimiento, con esa forma abultada y lucirlo de esta manera. Así que voy a cortar este, aunque aún está caliente, para que igual tengan una idea de las frutas que están por dentro. Nos vemos pronto.